Saludos para ustedes, estudiantes. Vamos a seguir con el aprendizaje de matrices y arreglos dentro del programa MATLAB. Empezamos entonces. Si quisiéramos trabajar con un arreglo, en este caso un vector, lo podemos separar mediante comas los datos. Bien, MATLAB me devuelve esa estructura porque no utilicé el punto y coma. Si coloco el punto y coma, no me interrumpe, ¿no? Lo nuevo aquí es poder utilizar los índices del vector. Si yo quisiera el tercer elemento, pondría x sub 3 y me devuelve el número 10. Si quisiera el cuarto elemento, pondría x sub 4 y me devuelve el número 4, ¿no? Que es el mismo valor que se encuentra en cuarta posición. Lo mismo va a ocurrir si trabajo con vectores en una columna. La separación para las columnas, más bien para las filas, es por medio de los puntos y comas. Por ejemplo, acá tengo un vector con 4 filas y eso me da el aspecto de una sola columna, ¿no? Igual la manipulación de sus datos es por medio del índice, ¿no? Si quisiera el segundo elemento, coloco x sub 2 y me bota el número 8. Para los vectores que se generan por medio de una serie de números, tenemos el valor inicial que es 1 y puede tener su incremento que va de 0.5 en 0.5 hasta el valor final que es 4. Esto nos va a generar una serie de números considerando el valor inicial 1, incremento de 0.5 en 0.5 hasta el último elemento que viene a ser 4. Continuando con el descubrimiento de las demás funciones, tenemos aquí la presencia de la función length. Length me permite establecer el número o cantidad de elementos que tiene mi arreglo, mi vector, ¿no? ¿Cuántos elementos? Se da el trabajo de contar. Si quisiera agregar un elemento nuevo al final de nuestro vector, sencillamente convoco el nombre, la posición que va a ser la última y el valor que ustedes quieran. Punto y coma para evitar interrupciones. Y si quisiera saber el resultado final, pues nuevamente coloco el nombre del vector y me proporciona todos sus valores hasta el último elemento que ingresé. En el caso de una matriz, si estoy trabajando con una matriz, voy a ingresarle datos a esta matriz. Igual, ocurre el mismo trabajo. Si quiero redireccionar un elemento en común, digamos, necesito colocar el número de fila como el número de columna. Y eso me bota el elemento correspondiente a la fila 3, columna 2, que es 67. MATLAB también nos permite extraer filas y columnas. Si colocamos 1, 2 puntos, lo que estoy tratando de extraer es la primera fila del resto de las demás, ¿no? Y me imprime la primera fila de esta matriz. La misma lógica es para las columnas. Del resto de columnas extraigo la columna 3, suponiendo. Y la columna 3 vendría a ser esta serie de números, que corresponde a la columna 3, 3, 5, 8. Recordad que esto se separa mediante comas. Y el resto simboliza los 2 puntos. Las operaciones con matrices.
Para poder expresar una suma de matrices, tener presente que las matrices requieren estar en la misma dimensión. Es decir, el mismo número de filas debe ser igual al mismo número de columnas. En este caso voy a insertar dos matrices con los siguientes elementos. Voy a aplicar una suma. La suma me genera una tercera matriz. Sencillamente coloco A más B, estoy aplicando una suma. La nueva matriz que viene a ser C vendría a ser estos resultados, ¿no? 1 más 2, 4 más 1, 5 más 3. También puedo aplicar las operaciones de sumar un factor a una matriz. Es decir, voy a convocar nuevamente la matriz A. Voy a generar una segunda matriz donde los valores de A van a ser adicionados 2, el valor de 2. Es decir, cada elemento se va a incrementar en 2. Eso me resulta 1 más 2, 4 más 2, 5 más 2. Me da otra matriz. Lo mismo va a ocurrir si es que quiero hacer las restas, ¿no? Las restas, en este caso, voy a convocar a las mismas matrices. Como habla ya lo tiene almacenado, la diferencia de A menos B también implica que ambas matrices tengan la misma dimensión. En este caso me genera esta matriz, ¿no? 1 menos 2, 4 menos 1, 5 menos 3, 2 menos 4. La multiplicación. En el caso de la multiplicación es preciso, voy a volver a convocar la misma matriz. Aquí tenemos algo particular, porque una multiplicación sencillamente no se trata de colocar A por B y me da el resultado. A simple vista parece algo factible, pero no es en este caso lo más verídico. No es cierto, esta respuesta es incorrecta. Si nosotros comenzamos a operar, lo más acertado es colocar un punto antes del asterisco. Bien. Vamos a notar aquí que la respuesta es otra. Y la respuesta más cercana es la última, porque estoy utilizando el punto antes del operador. No olvides utilizar el punto antes del operador ante la multiplicación de dos matrices con la misma dimensión. Lo mismo vamos a ver en siguientes ejemplos. Si quisiera multiplicar esta misma matriz por un factor, suponiendo S, en este caso la matriz E va a ser multiplicada por un factor, puede ser menos 7 por E. Cualquier factor, positivo o negativo, puede multiplicar. Y vemos que aquí el resultado 7 por 2, 7 por 4, 7 por 15 es correcto. Aquí no hubo necesidad de colocar el punto porque estamos multiplicando con un factor. No, menos 7 no es una matriz, lo que ocurría en el otro caso, ¿no? Multiplicación de ambas matrices con misma dimensión requiere el punto antes del operador. En este caso no es necesario el punto porque estamos trabajando con un factor, que es un número. Las divisiones, voy a convocar las mismas matrices. Las divisiones también tienen cierta particularidad. Si yo coloco A sencillamente entre B, bajo cierta operación, esto puede ser factible.
pero si notamos nuestros valores, vemos que la respuesta no es la correcta vendría a ser utilizando el punto antes del operador y esto nos da un resultado verídico. Entonces, tanto multiplicación como división, utilizar el punto antes del operador. Tener presente que ambas matrices deben conservar la misma dimensión si quiero sumar, si quiero restar. Para lo que es multiplicación, sí voy a ver casos en que no siempre ambas matrices pueden tener la misma dimensión. Veamos en el siguiente ejemplo, ¿no? Voy a ingresar la siguiente matriz. Recordar que no siempre estoy obligada a utilizar el coma para separar las columnas. Bien, puedo también utilizar espacios para separar las columnas y normal la matriz debe ser reconocida. Estoy ingresando estas dos matrices que bien van a notar que no conservan la misma dimensión porque podemos encontrar esos casos. La matriz F como G no son de la misma dimensión, pero eso no quiere decir que no pueda efectuar una multiplicación entre ellas. Si yo coloco F por G, a simple vista me pueden decir que no es posible, falta el punto, pero en realidad es correcta. Es correcto esta expresión porque ¿por qué es correcto? Porque aquí no hubo la necesidad de colocarle el punto. ¿Qué pasa si coloco punto? A ver, vamos a colocarle el punto. Una advertencia que no se usa el punto dentro del asterisco. ¿Por qué ocurre esto? Lo siguiente, en este caso ambas matrices no son de la misma dimensión y al no ser de la misma dimensión no requiere utilizar el punto antes del operador. Entonces, ¿cuándo usamos el punto? Cuando ambas matrices son de la misma dimensión. En este ejemplo, estas dos matrices son de diferente dimensión, diferente número de columnas o diferente número de filas. Para nuestro caso, lo único que ha coincidido son el número de filas, porque las columnas son diferentes. Entonces, no hay necesidad de colocar el punto. Continuando con nuestra exploración, tenemos el uso de otro tipo de caracteres. En este caso, vamos a conocer lo que es una transpuesta de una matriz, ¿no? Voy a ingresar la siguiente matriz. No voy a utilizar las comas para separar las columnas, puedo aplicar tranquilamente lo que son los espacios. Ingresamos matrices un poco grandes con varios valores. A veces tendemos a olvidar, ¿no? Los cuántos elementos exactamente van a ingresar, ¿no? Yo siempre recomiendo dar una revisión. La transpuesta de una matriz se obtiene mediante la aplicación de una simple comilla. Esta comilla no es tilde, tampoco es coma. Esta comilla es una comilla simple que en su teclado ustedes lo van a encontrar junto con la tecla de interrogación. Extraigan esa comilla simple. Sabemos que la transpuesta es convertir las filas en columnas y las columnas en filas. De esta forma se trabaja la transpuesta de una matriz.
La inversa. Si quisiéramos la inversa, voy a colocar la variable i. Nótese que todo lo que se está trabajando se está almacenando en el workspace, en el espacio de trabajo. Acá está todo el contenido. La inversa de una matriz. Entre paréntesis, el nombre de la matriz. Vamos a hallar el nombre de nuestra matriz original, A. Y obtenemos estos resultados. Inversa de una matriz. La otra función importante es la determinante de una matriz. Bien. La determinante. Voy a aplicar otros valores. A ver, ve. Tened presente que para la determinante trabajamos con matrices cuadradas. Eso es por una regla y teorema matemático. Si recordamos álgebra lineal o mate 1, cuando hallábamos la determinante de forma manual, se requería aplicar métodos como método cruzado, multiplicación en cruce, y obteníamos nuestra determinante, ¿no? Con matrices cuadradas. Otras matrices especiales en MATLAB que nos permite trabajar son las matrices identidad, ¿no? En este caso, si yo quisiera obtener una matriz identidad, aplico la función I o X. Recuerda que las matrices identidad deben ser cuadradas y se componen donde la diagonal principal es 1 y el resto viene a ser 0. 3 es sencillamente la dimensión común. Si yo quisiera una matriz identidad cuadrada de 5 por 5, puedo colocar sencillamente la dimensión común que es 5 y me genera esta matriz. Otro tipo de funciones especiales está el zeros. Zeros viene a ser una función que nos genera matrices nulas. Las matrices nulas, tengan presente que está compuesta de puros ceros. Y requiere obviamente que le diga cuántas filas y cuántas columnas va a tener esa matriz nula, ¿no? En este caso estoy definiendo que va a tener 3 filas y 2 columnas. Otra función está la matriz ones o ones, que naturalmente esto me va a generar una matriz llena de el valor 1, de tantas filas y tantas columnas, 3 filas, 4 columnas. Yo puedo manipular estos valores completamente. Ustedes pueden generar matrices mucho más amplias y obtener este tipo de valores. Otra función importante es la matriz mágica. Magic. También nos genera matrices cuadradas con una dimensión en común. 4 por 4, acá estoy generando una matriz mágica. Donde lo particular es que la suma de filas es igual a la suma de columnas. 16 más 2 más 3 más 13. El valor es igual que 13 más 8 más 12 más 1. A eso se le llama una matriz mágica. También tenemos la función que nos permite devolver la diagonal de una matriz. Voy a extraer la diagonal de esta matriz. Bien, ¿cómo la extraigo? Mediante la función y el nombre de la matriz. Y acá notablemente me ha impreso los valores que
principal de esta matriz. Otra función más está el famoso sum, que viene a ser la suma de una matriz. Pero esta suma no es un valor general de todos los valores, ¿no? Es una suma de filas. En este caso voy a generar un nuevo vector. Y como les había indicado anteriormente, estoy sumando esta matriz mágica donde la suma de sus filas como columnas es el mismo valor. En este caso 16 más 5 más 9 más 4 me da 34. Y la suma de las otras columnas me da igual. ¿Por qué me da igual? Porque justamente apliqué la función suma a una matriz mágica. Si lo aplicara a otra matriz, por ejemplo, una que hemos creado anteriormente, digamos la matriz A, quiero determinar qué matriz es A. A tiene estos valores y he sumado todas sus columnas. Continuando, podemos también nosotros hacer ejercicios donde manipulemos los valores mediante los índices de nuestro vector. En el siguiente ejercicio estoy generando esta serie de números, que viene a ser valor inicial menos 4, incremento de 2 en 2 hasta el valor 14. Ahora voy a hacer la suma de nuestro vector, pero sencillamente escogiendo los siguientes índices, ¿no? Los índices que inicie desde el 3, el tercer índice, que tenga un incremento de 2 en 2 hasta el 9. Y aquí, naturalmente, la suma me va a dar 24. ¿Pero por qué me da 24 esa suma? Si el vector B tiene estos elementos, ¿no? La suma de todo el vector B es 50. ¿Por qué sale 24? Porque sencillamente estoy tomando solo estos índices, es decir, el índice 3, el tercer elemento, con un incremento de 2, 3 más 2, 5, el quinto elemento, que viene a ser 4, más 2, y el séptimo elemento, que viene a ser 8. Más 2. Bien. El siguiente elemento. Entonces sumo 0 más 4 más 8 más 12. Me va a dar ¿cuánto? A ver, si quisiéramos comprobar. Si yo quisiera obtener B, esos elementos corresponden a estos índices, ¿no? Y si aplico la suma de estos 4 elementos, obviamente me va a dar 24. Otra función es RAM, que me permite trabajar matrices aleatorias, ¿no? En este caso quisiera generar una matriz aleatoria de 2 por 2. Recordar que las matrices aleatorias también puedo trabajarlas principalmente con matrices cuadradas, ¿bien? Y me genera números al azar que van entre el 0 y el 1. Puedo obtener una dimensión mayor. Acá tengo una matriz cuadrada de 5 por 5, donde sus valores son al azar. Es como un chocolateo de números que van del 0 al 1.
Ecuaciones lineales, donde si tuviera las variables x más y, con ciertos factores que acompañan, obviamente esta matriz ha extraído los factores de esas dos ecuaciones y en el lugar de x esto sería su resultado y en el lugar de y este sería su otro resultado. Para eso nos sirve una matriz canónica mediante la función ref. Otra función importante es phi, que nos permite devolver los índices de los elementos, ¿no? Los índices de elementos más comunes. Voy a ingresar esta matriz. En esta matriz voy a aplicar la función imprimir los índices más comunes de nuestra matriz, que viene a ser el índice que más se repite es el 1, el 2, el 3, y se preguntarán el 6, que viene a ser, en este caso, el número de elementos, que son 6. También está la función NOR. La función NOR nos permite trabajar con la norma de un vector. Voy a agregar un vector. Y voy a extraer la norma del vector. En este caso, NOR tiene tres categorías. La primera, cuando coloco coma 1, me va a devolver la suma de los valores absolutos de todos sus elementos. En este caso, es como si hubiera sumado todos estos cuatro valores. Y obviamente el menos 4 fue transformado a positivo por obtener el valor absoluto. Nos da 7 esa suma. Sin embargo, si yo coloco la segunda dimensión, 2 a coma 2, me corresponde obtener una norma euclidiana. Y si coloco la tercera opción, que no va a ser 3, obviamente, me devuelve el máximo valor absoluto de sus elementos, ¿no? Y el máximo valor absoluto es 4, porque es el valor mayor. Me dirán, no es mayor, es el menor. No, recordar que a todos los valores se les trae su valor absoluto y quien queda como mayor viene a ser 4. Bien. Otra función es el cross, que me calcula el producto vectorial entre dos vectores, ¿no? Voy a ingresar dos vectores simples. Y voy a aplicar la función cross. Recordad que el cross me permite obtener el producto vectorial de dos vectores. Coloco el primer vector, coma, separado del segundo vector. Y ese es el producto vectorial de ambos vectores. La función EIG también me permite calcular los valores y vectores propios de una matriz. En este caso, esta matriz simple A1, espacio 2, siguiente fila, 3, espacio 4. Bueno, acá notarán que he obviado el igual, lo cual es un error. Y aplicamos la función EIG. En este caso, EIG nos va a botar dos matrices. La primera matriz, que es V,
es una matriz que contiene a los vectores propios ordenados en columnas. La matriz D es una matriz diagonal que contiene los valores propios. Size o size es otra función que nos permite calcular la dimensión de una matriz, ¿no? En este caso quisiera saber que a simple vista notamos que su dimensión es 2 por 2 porque es cuadrada, ¿no? Pero quiero que me lo diga el programa, ¿no? Entonces coloco size o size, nombre de la matriz, y me imprime 2 por 2, obviamente porque la matriz A es 2 filas y 2 columnas, ¿no? Eso me genera un vector como resultado. Bueno, y si hablamos de gráficas, cuando yo grafico un vector, necesito trabajar con una de tantas funciones que existen para graficar. La más simple es el plot, que ahora mismo lo vamos a emplear. En este caso, este vector quisiera imprimir una gráfica en el plano cartesiano. Utilizo la función plot, entre paréntesis, nuestro vector. Bueno, así como es que va a obtenerse una gráfica. ¿Con quién se va a relacionar cada número si no hay dos vectores? Sencillamente porque estos valores van a estar en el eje Y y los índices en el eje X. Plot, que es una función que genera una gráfica en el plano cartesiano de 2D, de 2 dimensiones. Bien. A ver, se los voy a mostrar. Voy a intentarles mostrar la gráfica. Bien, la tengo frente a la pantalla, pero aparentemente no se ve en el video. Ya. Bien. Se va a generar una mini pantalla minimizada en algunos casos. En la parte inferior, ¿no? Que donde vamos a visualizar en el plano cartesiano que se imprime en el eje Y estos valores y en el eje X sus índices. Bien. Es como una pantalla flotante, exactamente. Bueno, continuamos. En todo caso, seguimos viendo lo que es la concatenación de matrices. Voy a ingresar dos matrices con diferente dimensión, ¿ya? Pero si quisiéramos aplicar la unión, porque concatenación significa unir dos matrices, se requiere que al menos una de sus dimensiones coincida.
matriz se da entre corchetes. Coloco la primera matriz, coma la segunda matriz. Y en este caso notamos que las dos matrices A y B tienen en común una dimensión, que son el número de filas. Y es posible su unión gracias a que el número de filas es igual. Aunque no nos interese el número de columnas, ¿no? Ahora, si tengo otro ejemplo, en este caso, en estas nuevas matrices, si quisiera una unión vertical, porque en el anterior ejemplo logré una unión horizontal, ¿no? Necesito que coincidan el número de columnas, el número de filas, ¿no? Para poder lograr una unión vertical. De esta forma, en este caso, la matriz A como B conservan un mismo número de columnas. Y eso me permite trabajar una unión vertical, ¿no? Eso lo logro mediante el punto y coma. Me genera la unión de dos matrices, gracias a que su número de columnas era igual, sin que nos importe el número de filas. Existen otras funciones que permiten también aplicar estas mismas operaciones. Una es cat, que concatena a lo largo de la dimensión especificada. Voy a ingresar esta nueva matriz. Por ejemplo, en mi nueva matriz voy a aplicar la función cat, que me va a permitir entre corchetes colocamos 1, que viene a ser unión vertical, separados por comas cada matriz. Obviamente esto es posible porque el número de columnas es igual. Otra función que también me ayuda a unir de forma vertical dos matrices es la función vercat. Coloco vercat entre paréntesis A, B. Ya no utiliza el número 1, de frente va a las matrices. Y si quisiera el mismo efecto pero de forma horizontal está el ORSCAT. Voy a aplicar otras matrices. Voy a aplicar lo que es el ORSCAT. Sencillamente coloco ORSCAT. Bueno, acá hubo un error. Me corrige Mabla, me indica que es con Z. Ya, exacto. ORSCAT con Z.
réplicas de la misma matriz, lo trabajo y lo puedo expresar en una dimensión diferente con los mismos valores de la matriz original, ¿no? Voy a ingresar esta matriz. Acá tenemos esta matriz A y ahora queremos que se duplique esa matriz. Y aplicamos la función que viene a ser la matriz original, coma, quisiera que esa matriz se replique en 2 filas y 4 columnas. Y eso me genera esta otra matriz. Aparentemente parece entrecortada, pero no, lo voy a volver a generar. Bien. Y obtenemos la matriz original duplicada en 2 filas y 4 columnas. Eso me logra la función red. También está la función BLKDiag, que crea una matriz diagonal de bloques. Bien. Por ejemplo, voy a generar 3 matrices diferentes, ¿no? Una es una matriz. Ya saben lo que es una matriz mágica, donde la suma de filas es igual a la suma de columnas. Y voy a generar una matriz con valores distintos. Ahora estoy generando una matriz identidad de 2 por 2. Recuerda que la matriz identidad trabaja con matrices cuadradas. Solamente basta un solo número de dimensión. Y quiero unir estas 3 matrices de forma diagonal. Entonces sencillamente genero la nueva matriz y aplico la función BLKDiag y listo a las matrices, ¿no? A, B, C. Me va a generar. Voy a ampliar un poco la pantalla. Una matriz diagonal, ¿no? La matriz mágica de 3 por 3, mi matriz predefinida y mi matriz identidad. Bueno, y para ir cerrando, como últimos operadores están los operadores lógicos. Que nos permiten trabajar con el y, con el or. En este caso voy a ingresar el vector A. Con los siguientes elementos, ¿no? Y voy a aplicar un operador lógico. ¿Qué significa ampersar? El símbolo ampersar, que es el famoso i. ¿Y por qué me bota estos valores binarios, ¿no? Por lo siguiente, en este caso, devuelve 1 cuando los elementos de ambas matrices, en este caso de ambos vectores, no son ceros, ¿no? Como 3 y 1 no son ceros, devuelve 1. Y devuelve 0 cuando obviamente uno de estos elementos es nulo, en este caso el 6 y el 0. Uno es nulo, me devuelve 0. Como los demás casos son lo contrario, devuelve 1. Hay más funciones lógicas, como está el i, el XOR, que eso lo podemos encontrar en nuestro tutorial de la semana 2, ¿no? En la última página. Bien, con esto cerramos lo que es el trabajo de las matrices, ¿ya? Y las funciones que hemos conocido como I, date, find, nor, BLKDiag. La función plot, no olvides que la función plot me genera una gráfica, ¿ya? Esa gráfica
A ver, voy a intentarles mostrar esa gráfica, pues acaso. Voy a intentar reproducir ese ejercicio para que quede claro el tema de la gráfica. Voy a volver a llamar al plot. Recuerda que este era el vector y aplicábamos la función plot, ¿no? Y que eso me genera una gráfica. A ver, se las voy a colocar en pantalla un momentito. Justamente, esta es la imagen, ¿sí? Esta es nuestra pantalla, nuestra gráfica que se genera, ¿ya? Donde en el eje X están los índices del vector y en el eje Y están los valores del vector. Esta gráfica muchas veces tal vez no se vea a simple vista, pero mayormente se minimiza y ustedes lo maximizan y ya lo pueden apreciar, ¿no? Acá nosotros podemos hacer zoom a la gráfica. Puedo yo acercarme a un área de la gráfica, como también alejarme. Puedo también arrastrar la gráfica, bien, mediante las opciones que tiene las herramientas de las figuras. Bien, hasta puedo aplicar una rotación, rotate 3D. Puedo hacer que la gráfica rote, aunque sencillamente sea una gráfica plana. Bien, ya está. Bueno, culminamos con todo eso. Muchas gracias por su atención.